Con la interrupción del dominio papal, en el siglo XVIII, como fue profetizado por el libro de Daniel, los cristianos comenzaron a profundizar su estudio de las Escrituras. Un siglo más tarde, una de las profecías que comienza a ganar importancia fue la de los 2300 días. Otra profecía que está íntimamente relacionada a la anterior de los 1260 días o años es la profecía de Daniel 8, que nos habla acerca de los 2300 días o años. En Daniel 8:14 se hace la pregunta, un santo le pregunta a otro santo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo? Y entonces responde, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y respondió, por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Daniel 9 nos habla de que de ese periodo de 2300 tardes y mañanas, que en el libro de Daniel los identifica con años, serían cortados cierta cantidad de años. Daniel 9 nos dice así, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. El 25 añade, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Las primeras 7 semanas comienzan en el año 457, cuando se dio el decreto para la restauración de Jerusalén. Esto dura las primeras 7 semanas hasta el 408, cuando fue restaurada Jerusalén. Después le sigue las 62 semanas que comienzan en el 408, cuando fue restaurada Jerusalén, hasta el año 27, cuando Cristo es bautizado. En esta última semana, que comienza en el día del bautismo de Jesús, aproximadamente en el año 27, termina en el año 34 y es la semana mesiánica, la más importante. Termina en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. De ahí el Evangelio es llevado a los gentiles utilizando primordialmente la conversión de Pablo. Es entonces que los judíos como pueblo, como nación como tal, entonces ya no entran como un personaje principal en la profecía. Y entonces el pueblo gentil, a través de la iglesia, que ahora es unida al resto de los judíos que habían aceptado el cristianismo, continúan con el cumplimiento de ese Israel espiritual, que se cumple en Jesús. Jesús es Israel juntamente con los judíos y los gentiles que ahora forman la iglesia cristiana. Luego sigue un periodo de 1810 años que comienza en el año 34 y termina en 1844. Es un periodo extenso, pero dice que al final de ese periodo, en 1844, será, dicen algunas versiones, purificado el santuario. Otras dicen será establecido el santuario. En realidad, los términos en hebreo nos enseñan que el santuario es justamente establecido en ese periodo. La palabra justicia, hacer justicia al santuario establecido en ese periodo, ese verbo nos enseña que es el inicio de un juicio investigador que Cristo comienza a realizar en los cielos. Con esta profecía se terminan las profecías de tiempo, donde se marca fechas
para dar lugar al cumplimiento de profecías sin una fecha específica, básicamente registrada en el libro del Apocalipsis. Cristianos del siglo XIX se dedicaron al estudio de esta profecía y como conclusión empezaron a predicar que Cristo regresaría en el año 1844. Un hombre llamado en América, Guillermo Miller, después de estudiar 2 años las profecías y los principios hermenéuticos que éstas contienen, se da cuenta que esa segunda venida debe ser algo inminente e importante de anunciar. Guillermo Miller entonces, en su estudio profético, empieza a anunciar que la segunda venida es antes del milenio, que no es como pensaban los demás, que va a haber un milenio de paz y después es que Cristo viene, o que ese milenio de paz es la venida del Señor. No. Miller empieza a darse cuenta que es necesario preparar a la gente para la segunda venida y empieza a anunciar que la segunda venida viene primero, antes que el milenio. Él toma una concordancia, en su época la que había se llama Grudens, y con esa concordancia empieza a buscar la palabra santuario, empieza a buscar la palabra purificación del santuario, para entender poco a poco a qué se refiere Dios cuando va a purificar el santuario. Claro, bajo esa terminología jamás iba a aparecer Daniel 9, versículo 23 al 27, porque Daniel 9 no habla de la purificación del santuario, sino que habla de las cosas celestiales, refiriéndose al santuario. Tenemos que había movimiento en la parte este de los Estados Unidos proclamando la segunda venida de Cristo. Entre ellos, bautistas, entre metodistas, entre los de la Conexión Cristiana, diferentes grupos, había personas que estaban predicando la verdad de la segunda venida de Cristo. Ellos eran conocidos como los adventistas. Guillermo Miller inició o retomó o profundizó el movimiento adventista. Se esperaba que Jesucristo apareciera, llegara. La fecha definitiva que se encontró fue el 22 de octubre de 1844. 1844 porque allí termina la profecía que mencionamos de los 2300 días, y el 22 de octubre porque en ese mes el pueblo judío festejaba el día de la expiación, justamente, donde el santuario terrenal era purificado. Esto dio o marcó en la mente de los primeros adventistas el inicio del día de la expiación, de la purificación del santuario y de un periodo de tiempo que denominamos el tiempo del fin. Así que era parte del plan de Dios que Miller llamara la atención sobre la segunda venida, pero se enfatizara la purificación del santuario. Era parte de Dios que Miller se equivocara al decir que la purificación del santuario o la justificación del santuario, del servicio del santuario celestial, es la segunda venida en 1844. Lo que sí se consiguió con esto, o por lo menos el plan de Dios, era que la gente descubriera que en 1844 Cristo comienza el juicio investigador como sumo sacerdote e intercesor de entre los hombres. La decepción porque Cristo no vino en 1844 fue grande y por eso muchos abandonaron la fe. Aún así, este evento despertó en algunos fieles el deseo de estudiar más las Escrituras. Esto permitió que ellos comprendieran correctamente el evento de 1844 y que también descubrieran las verdades bíblicas que fueron perdiendo a lo largo de la historia. Nosotros podemos reconocer, después de este periodo de 1260 años, y mientras entramos a la conclusión
del periodo de los 2300 días o años, o las tardes y mañanas. Vemos varias profecías que se van cumpliendo: el día oscuro, la caída de estrellas, lo que tenía que ver con la luna poniéndose roja. Y vemos un resurgimiento, un reavivamiento espiritual entre personas que reconocen que la venida está próxima. Daniel 12:4 nos asegura que esta profecía había de ser sellada. Pero una vez esta profecía, sus sellos son liberados, la ciencia aumentaría. Está hablando acerca de conocimiento. Y en este contexto, el conocimiento de la profecía. Eso lo vemos cumpliéndose durante el siglo XIX y entrando al siglo XX. El aumento del conocimiento de la palabra de Dios. A partir de ese momento se empieza a descubrir otras verdades. ¿Cuándo es realmente la segunda venida? La segunda venida no se le debe poner día, no se le debe poner año, no se le debe poner mes, sino ver las características las cuales menciona Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Se empiezan a descubrir otras verdades también, como la del milenio, que no es antes de la segunda venida, sino después de la segunda venida. La verdad del bautismo por inmersión se empieza a descubrir seriamente, a estudiar y a apreciar en su justa perspectiva las implicaciones que esto acarrea. Y también se empieza a estudiar dentro del movimiento millerita la verdad del sábado. Frederick Willard, un pastor metodista, fue el primer adventista como pastor que se convirtió en un seguidor del sábado. Pero tenemos también a Rachel Preston, que fue la primera guardadora del sábado que se convierte en adventista. Esto para el año 1844. Joseph Bates estaba dentro de ese pequeño grupo de personas que quedaron después de haber estado esperando la segunda venida de Cristo para el año 1844. Pero al reconocer que Jesús no llegó en el año 1844, ellos comienzan a estudiar para ver qué estaba sucediendo aquí. Y entonces reconocen la verdad sobre el santuario celestial, estando en el libro de Hebreos, en el libro de Apocalipsis, cuando hace alusiones acerca de lo que está haciendo Jesús, intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Juntamente con la verdad del sábado, se comienza a predicar la verdad del juicio investigador. Se comienza a predicar de la inminente segunda venida de Cristo y las verdades que distinguían a este pequeño grupo de adventistas. Es bien interesante aprender que las profecías predicen que va a haber persecución hacia los hijos de Dios y que este poder perseguidor intentará cambiar los tiempos y la ley. Especifica realmente cuáles son las áreas de la persecución, el cómo se entienden las profecías y los principios de Dios. Por otro lado, vemos que las profecías entonces ayudan al pueblo a asimilar esta persecución, a darse cuenta que cuando tú eres perseguido, no te sientas maldito necesariamente, sino que todos los hijos de Dios han sido perseguidos precisamente porque son verdaderos hijos de Dios. Por otro lado, la profecía también te enseña que los verdaderos hijos de Dios no se paran, no se sustentan en la arena movediza de su opinión personal, sino en un escrito está, en la santa palabra de Dios. Y en base a que estudian y oran, entre ellos dialogan y siguen estudiando y orando, Dios le va revelando las verdades bíblicas. Una de las verdades bíblicas que Dios le está revelando es la inminencia bíblica de que vendrá por segunda vez. Dios decide que Cristo Jesús viene por segunda vez a rescatar su reino, o sea, a su pueblo.